Continuamos con el doctor Santiago Eslava, también en representación de la SAMESIP, que va a hablar de lesión oculta inestable de Lisfranc. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Están cansados? Ya falta poquito. Esto vamos a darle con un poquito de ritmo, así no se aburren. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema bastante controvertido y bien puntual. Son las fracturas de Lisfranc ocultas. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Son básicamente tres. Mostrar diferentes mecanismos de producción de estas lesiones, reconocer cuáles son las lesiones ocultas de Lisfranc y discutir controversias y alternativas de tratamiento. Rápidamente, una breve descripción de la anatomía de la lesión de Lisfranc, de la zona de Lisfranc. Sí saber que los ligamentos fuertes están en la región plantar, porque también están la parte tendinosa, que es lo que le da contención a la articulación, y el famoso ligamento de Lisfranc, que es ese ligamento que va de la base del segundo metatarsiano a la primera cuña, que es un ligamento puramente interóseo que tiene dos vertientes, la dorsal y volar, y es un ligamento interóseo, es imposible de suturarlo. Hay gente que dice, sí, yo operé y suturé el ligamento, es imposible de reparar ese ligamento porque es interóseo. ¿Cuál es el mecanismo lesional de estas lesiones de baja energía? En general son lesiones por trauma indirecto. El pie en flexión plantar y abducción es la mayoría de las veces, pero existen fuerzas longitudinales, más torque, más rotación y compresión. Así es como se producen las lesiones ocultas. A veces no son muy fuertes estas lesiones y hay que sospecharlas, y ahí está el kit de la cuestión. El diagnóstico entonces tiene que existir un antecedente traumático de una energía mediana, no es una gran energía, una torcedura del pie, y obviamente la clínica sugestiva de una lesión importante, un dolor y tumefacción en el medio pie y el famoso signo de la equimosis plantar. Eso es como en general se presenta, una equimosis del lado interno del pie y unas radiografías que aparentemente son normales. El edema en el dorso del pie, eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar que algo, y el hematoma plantar, algo pasó. Hay que indagar porque algo ocurrió en esa articulación. Fíjense, ya hace bastante tiempo, en 1998, Cos publicó el diagnóstico de estas lesiones en base a radiografías comparativas con estrés de los dos pies. Hay que comparar los dos pies y hacer un estrés en abducción. Se toma el talón, el retropié con una mano y se le da un movimiento de abducción al antepié y se traza una línea, que esta línea es el punto más saliente del escafoides con el punto más saliente de la cuña. Ahí se traza una línea y esa línea debe cortar el metatarsiano en algún punto. Y se hace en forma comparativa con el otro lado, y fíjense cómo, en este caso que hay una inestabilidad severa, esta línea pasa por dentro del metatarsiano, no lo toca, o tiene que ser asimétrica con respecto a la contralateral. Otra forma de hacerlo es, fíjense, entonces hematoma plantar, sospecha clínica, eso es fundamental. La radiografía sin carga y la radiografía con carga, fíjese cómo cambia, y se hace evidente, hay una diastasis entre los dos metatarsianos y un poquito de subluxación del segundo rayo con la segunda cuña y del primero con la primera. ¿Y qué hacemos entonces cuando tenemos estas lesiones? ¿Estas lesiones son quirúrgicas o se pueden tratar en forma conservadora? Fíjese, este es un trabajo que encontré desde ahora, es de agosto del 2019, un trabajo de unos chinos que vieron 61 casos, 41 casos los trataron en forma incruenta y 20 los trataron en forma con reducción y osteosíntesis percutánea. Y ellos vieron que el 34% de los pacientes que habían sido tratados en forma incruenta, o sea, 1 de cada 3 pacientes, tuvieron pérdida de reducción. Eso es muy importante, versus un 5% en los pacientes operados. 82% de rigidez articular versus 0 de rigidez articular. Y
Artrodesis secundaria en el 12.2% de los pacientes versus 0 en los tratados quirúrgicamente. Con lo cual recomiendan el tratamiento quirúrgico porque es evidente que trae mejores resultados. Y entonces, esto estamos hablando, ¿de qué lesión estamos hablando? De las tipo 1B de nuestra clasificación que publicamos allá hace unos cuantos años con el EPTP, que ahora nos llamamos CEP, que sería la 1B o oculta inestable. Son aquellas lesiones que tienen clínica subjetiva de lesión, bostezo positivo. Esas entonces, nosotros ¿cómo las tratamos? Con reducción percutánea y osteosíntesis con tornillos canulados de posición. Es muy importante porque parece que fuese sencillo hacerlo, pero no es tan sencillo. Tiene su curva de aprendizaje porque hay que estar absolutamente seguros que acá no hay ninguna diastasis, eso es a veces difícil de verlo en rayos y hay que estar absolutamente seguros porque muchas veces sucede que tenemos la duda. Si hay una duda que eso no está bien reducido, es preferible hacer un tajo y se van a encontrar más de una vez que hay un remanente del ligamento del Lisfranc o un fragmento óseo, algo de debris, que no nos deja poner bien el metatarsiano en su sitio. Entonces en esos casos es preferible abrirlo, reducirlo anatómicamente y hacer la osteosíntesis. No decir, bueno, lo voy a hacer percutáneo y lo hago percutáneo porque esta es una tipo 1B y tiene que ser percutáneo. No. En general son lesiones que solitas cuando se reduce queda anatómica. Esa es la ideal para hacer el tornillo percutáneo. Siempre con tornillos en posición, no de rosca parcial, tornillo de rosca completa, y esa es la dirección. Este sería el home run de los tornillos, digamos, este es el más importante. Nosotros lo ponemos de segundo metatarsiano a primera cuña. Hay gente que le gusta ponerlo de primera cuña a segundo metatarsiano. Opinión particular, a mí me gusta ir del fragmento chiquito al más grande y asegurarme que quede bien apretado el segundo metatarsiano en ese encastre que tiene natural. Esto es un trabajo que publicaron los chilenos, Emilio y Pablo Wagner con Cristian Ortiz, que ellos, porque está un poco discutido cuándo darle carga a las lesiones estas de Lisfranc. Sinceramente, cuando nosotros arrancamos con esta clasificación, hace ya más de 10 años, las teníamos 6 semanas sin darle carga. Y ellos han demostrado y publicado, y varios autores también, que la carga precoz no les ha modificado en mucho las pérdidas de reducción al corto y mediano plazo. Entonces, le están dando carga precoz, apenas sacan los puntos, a las 2 semanas ya los mandan a cargar, con muy buenos resultados. Nosotros hemos empezado a copiar, y la verdad que no hemos tenido hasta ahora, tendríamos que tener una serie larga de pacientes para demostrarlo, pero ese es el camino. La idea es fijación interna percutánea y apoyo precoz. ¿Qué controversias tenemos con estas lesiones? Y la fundamental es si hacer en las lesiones ligamentarias puras, estoy hablando, lesión ligamentaria pura de Lisfranc, si hacer reducción y osteosíntesis o artrodesis primaria. ¿Alguien acá hace artrodesis primaria para una lesión de Lisfranc? Levante la mano, ¿quién hace una artrodesis primaria en una lesión ligamentaria pura? Claro, esa es otra, esa es la tipo 2A, es evidente, simple. Yo te digo, en las ocultas, cuando vos lo bostezás y se abre un poquito, y vas al paciente y decís, ¿le tengo que fijar el metatarsiano o intentan hacer una osteosíntesis? Uno solo hace artrodesis. Fíjense, sin embargo, hay trabajos que defienden justamente esto. Este es un trabajo interesante de Cozzi que ya tiene unos años, más de 10 años, y él comparó 20 reducción y osteosíntesis versus 21 artrodesis primaria. Y en el SCORA-OFAST, lo que más me llamó la atención, que las artrodesis, 88 puntos en el SCORA-OFAST versus 68 de las lesiones tratadas con reducción y osteosíntesis. 5 artrodesis secundarias con pérdida de corrección para las que hicieron reducción y osteosíntesis. Y el retorno a la misma actividad deportiva, eso sí es importante, el 92% de los pacientes con una artrodesis primaria volvieron a hacer actividad versus el 65% solamente de los que sufrieron una inestabilidad ligamentaria pura y fueron tratados con reducción de osteosíntesis.
Entonces, según este trabajo, la artrodesis primaria demuestra mejores resultados que la reducción de osteosíntesis a corto y mediano plazo. Ojo el piojo. Otra de las controversias, entonces, si por ejemplo, es otro trabajo, ¿no? Que es de un suizo, Krause, que comparó 29 lesiones ligamentarias puras versus 29 lesiones óseas, todas tratadas con reducción y osteosíntesis. Y fíjense que en este caso la pérdida de corrección fue más o menos igual. 3 para las que fueron ligamentarias puras y 4 las lesiones óseas. Un score a OFAS de 84 contra 85 y un score de visual analógico del dolor de 1.6 versus 1.5. Con lo cual llegaron a la conclusión que en realidad no hay diferencias estadísticamente significativas en realizar reducción y osteosíntesis en lesiones ligamentarias o en lesiones óseas. ¿Qué otras cosas nos seguimos cuestionando? Porque a medida que fuimos indagando, cada vez van apareciendo más dudas. Entonces, ¿qué otra forma de tratar tiene estas lesiones? Ahora está poniendo, así como habló Pablo recién del internal brace, o que vos lo mencionaste también en la rodilla, hay una tendencia a ver si se puede hacer un mini tightrope en las lesiones ligamentarias puras, ¿no? Y hay unos trabajos que hablan también, y la realidad es que, fíjense, trabajo del 2010, del 2011, y la realidad es que no hay estadísticamente una diferencia significativa en los métodos, con lo cual estamos avalados a hacer los dos. Sinceramente yo no tengo experiencia, solo lo he hecho en cadáveres y en workshops, y sí me ha pasado de tener la sensación de no lograr una buena compresión como la que yo logro con el clamp y el tornillo. A veces uno pone el tightrope y no sabe si lo estás poniendo medio sueltito, más. Esa es la sensación que me quedó, es una cuestión particular, no tengo experiencia, después lo discutiremos con los que sí tienen experiencia en eso. Y una cosa a tener en cuenta es esto, ¿no? Que fíjense que luego de cada intento de colocar un tornillo canulado de 4 milímetros se afecta casi el 5% de la superficie articular. Entonces, es una de las cosas a tener en cuenta. Ojo, no es poner el tornillo de cualquier manera y hacer 20 veces así, porque si no estamos generando una condrolisis que después, a pesar de que quede bien, puede quedar con un dolor secular. De ahí es que han surgido el tema de las placas en lugar de los tornillos. Pero eso es para otro tipo de fractura. Nosotros estamos hablando en las tipo 1B, ocultas, inestables. Y esto es un concepto que no sabíamos en realidad dónde ponerlo, que es la lesión envejecida de Lisfranc, que es una situación que nos ocurre muy frecuentemente. Son pacientes que vienen con una inestabilidad ligamentaria, pero que no lo vemos en agudo. Lo vemos al mes, mes y medio, 2 meses. ¿Y qué hacemos con esos pacientes? Hicimos una línea de pensamiento y aprovechamos que vino Stefan Rammel, lo invitamos hace unos años para un curso a hoy, después vino también Hans Fripp y ahora René Gras, y cada vez va tomando un poquito más de fuerza este tipo de resolución quirúrgica. Hacer un neoligamento con un tendón del pie que en realidad es el extensor del cuarto dedo. Esto, el primero que lo publicó fue Caio Neri en el 2007, y yo me acuerdo que estuvimos en Brasil en ese año, y yo justo tenía una chica, una bailarina, una chica que ahora la vamos a ver, 19 años, me había venido a ver, y una inestabilidad de Lisfranc ligamentaria, la madre no estaba muy convencida, la perdí. Y me volvió a ver a los 11 meses, casi al año, sin tratamiento y con la articulación perfecta. Una chica que tenía 19 años, ¿qué le hacía? Digo, ¿qué hago? ¿Lo artrodeso? Acá me están avalando a artrodesarlo. Y justo habíamos estado hablando con Caio ese y me mandé a hacer la plástica ligamentaria. Fíjense, esta es una técnica, no es tan, en realidad tiene varias variantes, pero es bastante sencilla de hacer. Hay que tunelizar el metatarsiano, desde el segundo metatarsiano a la primera cuña, pasar el injerto y aplicarlo con un tornillo ahí y un tornillo ahí. Bastante sencillo. Fíjense, esta es la chica, yo en este caso lo hicimos como inexperiencia, primer caso, se lo sacamos del segundo dedo porque lo teníamos ahí nomás. Y dijimos, bueno, tendón en la vecindad, lo hicimos todo con el segundo dedo,
con el extensor del segundo dedo, nos resultó una técnica no tan compleja, y fíjense, este es el resultado ahora a los 10 años, me vino a ver hace poquito por otro tema, que en realidad, fíjense el despegue que tiene, 10 años después tuve la posibilidad, me vino a ver, en realidad le molestaba el segundo dedo, desarrolló un segundo dedo en martillo y le roza con el calzado del segundo dedo. Entonces cuando hablamos me dijo Cayo Neri, me dice, no lo hacemos más con el segundo dedo, el extensor del cuarto dedo es el que menos secuela deja de deformidades seculares en garra o en martillo. Así que bueno, como conclusiones entonces, lo importante es sospechar las lesiones ocultas, reducción abierta y fijación percutánea, en realidad fijación percutánea con apoyo precoz en las lesiones ocultas. Artrodesis primaria es una muy buena alternativa en las inestabilidades puras, y las técnicas de reconstrucción como las que hablamos parecería ser una buena opción en el futuro. Muchas gracias. Perfecto, Santiago, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para hacerle al autor? Decime, ¿cuándo sacás el tornillo? Los tornillos, si es que los sacás. Sí, los sacamos siempre. ¿Cuándo los sacás? 4 meses. ¿Y se están rotos en ese periodo? Sí, algunos sí. Y es claro, porque... Sí. Yo he tenido pacientes que a los 2 meses se sienten bien. Uno se fue a correr la maratón de Nueva York, volvió y me dijo, estuve fenómeno, no sé cuándo, le hago una radiografía y tenía los 2 tornillos, pues tenía un tornillo el cruzado, que va de segundo meta a primera cuña, y de primero a primera los 2 partidos. Y por eso lo sacamos, en general. Es un poquito controvertido, pero nosotros lo sacamos siempre, a los 4 meses. Yo te quiero hacer una pregunta. Es interesantísimo el caso que mostraste, el deterioro articular cuando hacemos la osteosíntesis. Y acá te muestran un solo agujero, pero en mis manos yo le he dado 3, 4 veces, no un poquito más para acá ya. Entonces yo a veces me pregunto si los trabajos que muestran la artrodesis versus la osteosíntesis, en realidad lo que estuvimos haciendo fueron osteosíntesis fallidas que me hicieron una mala artrodesis. Haber pasado varias veces, generamos ese efecto de cartílago y por eso puede ser esos malos resultados que tuvieron con la osteosíntesis. Puede ser, sí, eso es muy difícil, tendría que preguntarle al cirujano al que lo cuánto hizo, estudiaron como para ver si esos fueron los casos que anduvieron mal, ¿no? Porque por lo menos todos empezamos y muchas veces tiraste la primera clavija y para lo saco, voy un poquito más acá. Y cada pasadita le estuvimos haciendo un deterioro a esa superficie articular. 4% de la superficie con cada pasada. Exactamente.